Bien. Agregué al subtítulo algunos apuntes ahora, ¿no? Porque en realidad creo que puede ser bastante parcial esta primera aproximación. No sé cuán marxista también quedó el texto, digamos. Me da la impresión de que después de leerlo muy poco, digamos, pero lo vamos a evaluar. Pero vamos a estar en el contexto, digamos, ¿no? Estamos en el contexto. Y está citado, pero... No va a pasar por el partido. Exacto, hay que pasarle a ver si cumple o no. Si cumple o no. Bien, este texto surge principalmente porque hay una suerte de... En mi caso, ¿no? Lo digo por mi caso, una suerte de insatisfacción con los abordajes que se están trabajando sobre la cuestión, digamos, indígena y sobre la relación, digamos, del Estado Nacional con el pueblo indígena respecto de la forma de entender la relación, digamos, y la producción también del indígena desde el Estado Nacional. Entonces esa insatisfacción respecto de cómo se está operando con las categorías que venía trabajando hace que, partiendo de esa misma base, se proponga esta idea de ir hacia hacer el giro espectral, digamos, ¿no? Que es una invitación en el fondo a ver qué resulta de esa cuestión. Bien, comienzo entonces con la presentación. ¿Por qué insistir en lo indígena? ¿Por qué seguir mirando lo indígena bajo el escrutinio de la academia? ¿Por qué buscar nuevos modos de comprensión de lo indígena en marcos teórico-conceptuales foráneos, europeos o más aún coloniales? Me temo que este trabajo no podrá responder estas inquietudes, digamos, que siempre dan vueltas en nosotros, digamos, como académicos. En cambio, me propongo explicar por qué es necesario observar lo indígena de otra manera, de un modo menos seguro, de un modo más incierto. Este trabajo se estructura de la siguiente manera. Primero, desde la racionalidad civilizatoria, construida sobre la base de la matriz civilización versus barbarie, como un modo de producción aparentemente continuo del indígena, en una dicotomía radical que pare al bárbaro, al enemigo y al marginal. Segundo, desde la racionalidad espectral, que es en el fondo la propuesta, construida sobre la base de una coexistencia ambigua de retratos del indígena, que puede ser a la vez héroe y bárbaro, ausencia y presencia, vida y muerte, cayuqueo y coliqueo, pero también lemún, catrileo y catrillanca. O del modo como una vez coexistieran en una misma persona los valores del heroísmo y la traición, como Caupolicán, Lautaro y Galvarino. La racionalidad civilizatoria. Hasta ahora vengo trabajando principalmente desde la matriz civilización y barbarie, la cual me permite trabajar con bastante tranquilidad porque los discursos devienen dualidades y binarismos claros, con un comportamiento relativamente estable según los hitos también marcados con cierta seguridad. Así las cosas, durante la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, encontramos variados ejemplos desde las distintas matrices que uno puede usar o submatrices dentro de esta matriz civilizatoria. Por ejemplo, civilización versus barbarie en sí misma. El propio Sarmiento en su libro del mismo nombre señala en 1874: nosotros, empero, queríamos la unidad en la civilización y en la libertad, y se nos ha dado la unidad en la barbarie y la esclavitud. Pero otro tiempo vendrá en que las cosas entren en su cauce ordinario. Del mismo modo, Ignacio Domeyko enfatiza esta oposición cuando escribe en 1846: veían en el indio un ser degradado, impropio para la civilización moderna, han sido sus supersticiones, aquellas prácticas bárbaras de sus juntas y sus agoreros, que tan a menudo hacen correr la sangre del justo y del inocente. Lejos, por consiguiente, de menospreciar al indio por causa de aquella resistencia bárbara con que se ha mostrado hostil a la introducción del cristianismo, lejos de extrañar el valor en su pecho supersticioso, consideremos más bien sus creencias groseras, aún sus supersticiones ciegas, como otras tantas pruebas de la espiritualidad de su carácter, y a la araucana como un campo feraz y de gran porvenir para la viña del Señor. Asimismo, resuena el eco de las palabras de Miguel Zavala en 1868. Yacen en la más estúpida imposibilidad moral, aman su abatimiento como los cuerpos graves, el reposo,
Viven sin la conciencia de su personalidad como las ostras adheridas a la roca, sin que los embates del infortunio los conmuevan, sin que el dolor ni la esperanza los movilice. Incluso Alberto Blesgana, en su novela histórica Martín Rivas de 1868, cuando a través de su personaje Don Fidel dice: yo no sé a la verdad lo que temería más, si a los liberales o los bárbaros araucanos. El bárbaro como enemigo. Evidentemente no puede quedar atrás el Mercurio, ese actor político que desde esta parte del siglo XIX hasta nuestros días se complace en producir un enemigo que se opone al proyecto civilizatorio. Comillas, ansiosamente se esperan en esta provincia noticias oficiales sobre si el gobierno efectivamente tiene la intención de proceder contra el enemigo vecino, y hay muchos que creen no se debe dar importancia a esta conjetura por ser solo idealizaciones de algunos articulistas, fundándose en que el gobierno no tiene medios ni voluntad para declarar la guerra a este terrible enemigo. ¿Será esto posible? El Mercurio Valparaíso, 27 de julio de 1859. Sigue el Mercurio relevando los atributos de este enemigo. ¿Y cómo responderá la República a los repetidos ultrajes de que son víctimas los indefensos pueblos del sur? ¿Cómo tratará a los asesinos que se ceban en la vida de nuestros hermanos, satisfaciendo sus instintos tan feroces como salvajes? ¿Cómo a esos ladrones que se apoderan de las propiedades de ciudadanos chilenos? ¿Cómo, en fin, a aquellos que llevan en una mano la lanza para matar y en la otra la antorcha incendiaria para destruir las habitaciones cristianas? ¿Irá la bandera de la República a posternarse sumisa ante la planta indómita de un estúpido y cruel agresor? ¿Y nosotros, que tenemos la fuerza, seremos los que sufriremos la humillación? El Mercurio Valparaíso, el 29 de julio de 1859. Especialmente el mérito propio que se le otorga al enemigo. La ocupación de la Araucanía será la empresa más popular que pueda cometer, empresa que inmortalizará y colmará la gloria del gobierno que la realice, con medios de acción y movilidad suficientemente expeditos para poder acudir con la masa del ejército al punto atacado, al fin de oponer siempre al enemigo imponente fuerza de combate. Nos parece entonces que la segunda mitad del siglo XIX, que ve la consolidación geopolítica del Estado Nacional chileno, funciona en una perfecta matriz civilización versus barbarie. Y así es. Del enemigo al marginal. En el siglo XX, en tanto, nos mostrará especialmente la carencia frente al progreso. En Psicología del pueblo araucano, Tomás Guevara contribuirá con el retrato de una marginalidad cognitiva. Dice, se puede notar desde el principio de la vida histórica de los araucanos que en su conjunto de especulaciones religiosas se hayan incluido relatos maravillosos de seres zoomórficos. Transmitiéronse estas tradiciones primitivas por la tradición oral. En el araucano se da una tendencia bastante pronunciada a la imitación con respecto a las acciones. Esta facilidad de imitar se funda especialmente en el desenvolvimiento de sus órganos visuales y auditivos. Indica asimismo que no puede formar la idea de una acción sin ejecutarla. Por consiguiente, todo sistema educativo habrá de encaminarse en primer lugar a la parte psicológica o al plan de construcción mental, diverso por completo al aplicable al hombre de raza adelantada. Habrá que atenderse también el aspecto social o a lo que concierne a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Tomás Guevara, 1908. O de una marginalidad económica, como el caso de Francisco Encina, cuando dice los orígenes de la Francia, Italia y España en nuestros días, y en general en el de todos aquellos pueblos en que la civilización greco-romana fue recubierta por una capa de bárbaros de procedencia germana, hubo, como en el caso nuestro, cruzamiento de razas a distinto grado de evolución. En otros términos, los elementos bárbaros y los elementos civilizados, al cabo de algunos siglos, se encontraron semifundidos y en igual proporción en todas las capas sociales. En Chile, el conquistador español se cruzó con el aborigen que aún no salía de la edad de bronce, de piedra, y sobre ser mucho mayor la distancia de civilización entre estos elementos que entre los que constituyeron la base étnica de las naciones modernas de Europa. Encina, 1911. Sobre la racionalidad espectral. Si bien hasta ahora parece funcionar la racionalidad civilizatoria que opone civilización a barbarie en todos los casos que hemos visto, ¿por qué entonces revisar esta matriz?
Es importante considerar en este sentido algunos relatos en los cuales parece romperse esta continuidad perfecta. Veamos, por ejemplo, esta cita de la Revista Católica de 1859. Hay en el sur de Chile un fértil, extenso y bello territorio poblado aún por algunos millares de los nobles hijos de Caupolicán y de Lautaro, hermoso monumento de la lucha heroica sostenida por más de 2 siglos por un puñado de bárbaros idólatras de su independencia y libertad contra el poder invasor de los monarcas españoles que tan porfiadamente pretendían arrebatarles sus más caros derechos para someterlos a su dominación. Algo similar ocurre, por ejemplo, en la obra Mariluán de Alberto Blesgana, en la cual conviven el indígena civilizado, Mariluán, ¿cierto?, y el indígena bárbaro, Peoquilén. El siglo XX nos trae una serie de obras en las cuales el indígena posee atributos positivos, como en El mestizo Alejo, de Víctor Domingo Silva, Lautaro, Joven Libertador de Arauco, de Fernando Alegría, o Supay el Cristiano, de Carlos Droguet. Incluso encontramos cierto indigenismo literario, como en las obras Ranquil, de Reinaldo Lomboy, o Roble Guacho, de Daniel Belmar. ¿Qué sucede exactamente aquí? Coexisten 2 retratos, el del héroe y el del bárbaro. Esto implica, primero, que no es posible sostener el continuum de uno de los 2 retratos, como sostienen Blanco y Pirén. Cito: los espectros son figuras intersticiales, inestables, que problematizan el pensamiento dicotómico. Tal vez no debería sorprender que los fantasmas se hayan convertido en un privilegio académico postestructuralista. Ni vivo ni muerto, presente ni ausente, el fantasma funciona como el gesto deconstructivo paradigmático, el tercio sombrío, o rastro de una ausencia que socava la fijeza de tales oposiciones binarias, como una entidad fuera de lugar en el tiempo, como algo del pasado que emerge en el presente. El fantasma pone en tela de juicio la linealidad de la historia, y como en las palabras del filósofo Jacques Derrida en sus espectros de Marx, el plus de un, al mismo tiempo el no más uno y el más que uno. El fantasma sugiere la compleja relación entre la constitución de la subjetividad individual y el colectivo social más amplio. En este sentido, siguiendo a las mismas autoras, se trata de que el indígena aparece como un tercero sombrío, un fuera de lugar y de tiempo, un pasado que emerge en el presente y cuestiona la linealidad de la historia. La potencialidad de esta aproximación es básicamente la posibilidad que se abre de comprender que ser espectral es ser un fantasma, lo que a su vez es estar fuera de lugar y de tiempo. Los fantasmas, como se señaló anteriormente, violan el pensamiento conceptual basado en oposiciones dicotómicas. No están completamente presentes ni ausentes, ni vivos ni muertos. El fantasma es la marca o rastro de una ausencia. Como lo expresó Avery Gordon, los fantasmas son una forma por la cual algo perdido o apenas visible, o que aparentemente no está allí para nuestros ojos, supuestamente bien entrenados, se nos hace conocido o aparente. Fantasmas persiguen. Su apariencia señala la incertidumbre epistemológica y el potencial surgimiento de una historia diferente y una historia en competencia. Evidentemente implica, como ya decíamos, una ruptura epistemológica importante. Comillas, lo que me atrevo a decir me ha perseguido constantemente en esta lógica del espectro, y es que regularmente supera todas las oposiciones entre visible e invisible, sensible e insensible. Un espectro es visible e invisible, tanto fenomenal como no fenomenal, un rastro que marca el presente con su ausencia por adelantado. La lógica espectral es de facto una lógica deconstructiva. Es en el elemento de la obsesión que la deconstrucción encuentra el lugar más hospitalario para él, en el corazón del presente vivo, en el latido más rápido de lo filosófico, como el trabajo de duelo, en cierto sentido, que produce espectralidad y como todo trabajo produce esa misma espectralidad. De modo que el indígena mapuche emerge, si seguimos estos planteamientos, como la marca o el rastro de una ausencia. Su apariencia es señal de una incertidumbre epistemológica y del surgimiento de una historia diferente y una historia que compite.
también es interesante detenerse aquí en las incomodidades que muchas veces generan los conceptos como indígena, en el sentido del objeto al cual hacen referencia. Porque a esta altura podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es realmente el indígena o qué es realmente lo indígena? Como habitualmente se utiliza en tanto oposición entre lo indígena y lo chileno, o lo no indígena, suele estar vacío de sentido o tener sentido solo en un discurso estrictamente académico. Si ustedes buscan en el tesauro de la UNESCO, no encontrarán ni indígena, ni mapuche, ni etnia. Lo más cercano que encontraremos es grupo étnico, población indígena, asociados a otros 11 conceptos: afrodescendientes, amerindio, asiático, blanco, fulbe, gitano, inuit, mestizo sudafricano, sociedad multiétnica, tribu, y etiquetas alternativas como minoría nacional, minoría racial, minoría étnica y raza. Por estas razones que para Derrida lo espectral es un concepto sin concepto. Es un concepto, o más exactamente, un cuasi concepto, que como lo expresa Derrida con respecto a la noción de iterabilidad, marca tanto la posibilidad como el límite de toda idealización y por tanto de toda conceptualización. La espectralidad se resiste a la conceptualización y no se puede formar una teoría coherente de lo espectral sin que lo espectral haya superado siempre cualquier definición. De hecho, el problema es tal, o para decirlo de otra manera, la condición de la obsesión y la espectralidad es tal que uno no puede asumir coherencia de identificación o determinación. Los modos de investigación epistemológicos que dependen implícita o explícitamente de sus trayectorias y procedimientos de la aparente finalidad y el cierre de la identificación no pueden dar cuenta de la idea de lo espectral. Dicho esto, sin embargo, considere lo que parece ser una definición, lo que articula la experiencia de lo indecible dentro de lo que Derrida denomina la lógica clásica o binaria de todo o nada, de sí o no. El segundo epígrafe de este prefacio, donde Derrida sugiere que lo espectral es lo que no está vivo ni muerto. Derrida es enfático al respecto cuando señala que lo espectral no está, en sentido estricto, ni vivo ni muerto, a pesar de que esta condición a la que llamamos espectralidad o inquietud está íntimamente envuelta en nuestra comprensión de la vida y de la muerte. Espectro y trauma. Sea a través de las claves de la matriz civilizatoria o no, los modos de producción histórica e institucionalizada del indígena como bárbaro y enemigo, al cual eliminar y despojar, ciertamente tiene las implicancias de un trauma, entendido aquí como una herida en la memoria. Lo que observamos hoy, en efecto, responde precisamente a la crisis de este trauma. El recuerdo del dolor, del sufrimiento, del genocidio y del despojo, de forma que Comando Jungla, Operación Huracán, no son sino las heridas abiertas de la pacificación de la Araucanía. En este sentido es interesante la aproximación del espectro que hacen Abraham y Torok, quienes lo entienden de esta manera. Es una pérdida o secreto heredado inconscientemente, donde la metáfora conceptual de la espectralidad está profundamente arraigada en el discurso de la pérdida, el duelo y la recuperación que delinearon el proyecto multidisciplinario de estudios de trauma, tal como surgió en la década de los 80. De modo tal que efectivamente la expresión que se utiliza para describir el espectro suele ser similar a los términos utilizados para describir las cualidades de un trauma. No obstante lo anterior, la metáfora del espectro no se limita a comprender las problemáticas que pueden estar asociadas mayoritariamente a la memoria y la historia, sea traumática o no. De hecho, y lo cual es importante particularmente aquí, se ha seguido el trabajo de Terry Castle en lo que podría ser traducido como lesbianismo aparente, o la apariencia del lesbianismo, para explorar especialmente las aplicaciones de la espectralidad en las temáticas de género y de raza. Como se trata de un trabajo más bien inicial, parece relevante referirnos brevemente a las perspectivas del uso de lo que podríamos llamar cuidadosamente espectralidad indígena, especialmente desde la tradición estadounidense en autores como Emily Cameron en Espectralidad indígena y la política de la historia de fantasmas postcoloniales, Ken Gelder y Jane Jacobs en la historia del fantasma postcolonial, o Gary Turkett, Espectralidad en el cine de mujeres indígenas. Lo que propongo a continuación es revisar brevemente algunas de las perspectivas que esta aproximación
podría ofrecernos para trabajar, en el entendido que es un planteamiento inicial. Primero, si bien cada subjetividad, individual o colectiva, se caracteriza por represiones, eliminaciones y desautorizaciones que nunca pueden ser completamente exitosas y siempre albergan la posibilidad, y algunas veces, como en el caso del espectro indígena, en la imaginación nacional, la necesidad de retorno, la naturaleza precisa de quién o qué necesita ser espectro para encontrar y mantener una subjetividad particular, que sigue siendo una estrategia importante. Segundo, es posible considerar una secuencia similar a la que encontramos con los indígenas en Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado particularmente esta aproximación, donde su relato como símbolos de la oscuridad interna y la irracionalidad da paso a las historias y romances históricos que se estructuraron en torno a representaciones como estadounidenses en desaparición, es decir, como espectros. Muchos de los autores más destacados de Estados Unidos aprovecharon la figura del indígena como elemento central de sus intentos de desarrollar una literatura nacional, exclusivamente estadounidense, como es el caso durante la primera mitad del siglo XIX, Charles Brockden, Washington Irving, James Fenimore, Edgar Allan Poe, etc., quienes escribieron obras que se basaron en el discurso de este espectro indígena en desaparición. Tercero, también es posible encontrar la misma forma como los primeros escritos estadounidenses promulgaron una eliminación literaria indígena para promover y reforzar la eliminación política. En efecto, algunos de los poemas estadounidenses, narraciones ficticias, historias, ensayos filosóficos y científicos, como algunos documentos públicos, negaron la supervivencia de los indígenas y a la vez lloraban y celebraban su despojo y su extinción. Esta esquizofrenia del despojo se repite una y otra vez en las primeras descripciones estadounidenses de los indígenas. Así, el indígena de América del Norte, al igual que el indígena en América del Sur, será una figura continua de la melancolía, de la pérdida, del sufrimiento, de la muerte, porque es ante todo un ser marginado, expulsado, que llora sus penas en el yermo territorio de Ercilla y Temucuicui, mientras el resto del país consume con obsesión compulsiva las imágenes que circulan en las redes sociales, se conmueve en medio de cacerolazos y frases clichés, o rasga vestiduras en columnas de los medios y páginas egocéntricas de Facebook, Twitter e Instagram. Todos somos mapuches, o potencialmente negros, como diría Mem. Cuarto, aunque se puede decir que los indígenas de América del Norte forman parte del imaginario en Estados Unidos, en realidad esto significa que han desaparecido en las mentes de quienes los han despojado. Quinto, si el caso estadounidense muestra que en las representaciones literarias los indígenas aparecen como espectros, esto se debe principalmente a que la lógica interior del Estado Nacional moderno requiere que los ciudadanos estén obsesionados y que el nacionalismo sea sostenido por escritos que evoquen espectros indígenas, porque en las letras y en la imaginación estadounidense, al igual que en Chile, los espectros funcionan como representaciones de la culpa nacional y como agentes triunfantes del ser nacional. En primer lugar, el espectro del indígena es una técnica de eliminación. Al escribir sobre los indígenas como espectros, los escritores blancos los eliminan de las tierras y en cambio los colocan dentro del imaginario nacional. Este tipo de internalización del espacio nacional es una de las características centrales del nacionalismo. Etienne Balibar remonta la idea al teórico político del siglo XVIII, Joan Fichte, quien explicó que para que una nación se establezca, las fronteras externas del Estado Nacional tienen que convertirse en las fronteras internas del ciudadano. Balibar argumenta que si la nación se internaliza de esta manera, el individuo se convierte en algo nuevo, una entidad que él describe como homo nationalis. A medida que los indígenas se desvanecen en los espacios psíquicos de los ciudadanos nacionales, el espacio psíquico de cada ciudadano se transforma en nacional. Porque los espectros son lo que intentamos enterrar, pero que se niega a permanecer enterrado. Representan nuestros miedos y nuestros horrores, incorpóreos, pero ineludibles por su propia ausencia de cuerpo. Los indígenas espectrales nos presentan la posibilidad de desvanecernos a nosotros mismos, de ser tragados por el discurso de otro,
la imaginación de otro. Además, los espectros son imposibles de controlar o de evadir. Como los fantasmas, las palabras son presencias sin cuerpo. Por lo tanto, en algunos sentidos, hablar de espectros en la literatura es tan desesperanzador y quizá también tan importante como hablar de palabras en la literatura o ideas en la literatura. Todas las historias son historias de fantasmas, aunque solo sea porque cada palabra, cada colección aleatoria de sílabas pretende invocar una realidad irreal, encarnar y animar una entidad imaginaria extraña que está ahí y no, que es real y que no es real. Los escritores intentan capturar espectros de su propia experiencia, capturándolo en forma impresa para liberarlos de la mente de los lectores, o mejor aún, en los rincones oscuros de las habitaciones de los lectores. Esto no es exactamente una metáfora. En cambio, es el lenguaje que usamos para hablar de conciencia, memoria e imaginación. Usamos el concepto de espectro con tanta frecuencia en nuestra descripción del pensamiento mismo que es difícil saber qué podría ser un espectro, cómo un espectro puede ser diferente de una idea o un recuerdo. En consecuencia, la práctica de representar a los indígenas como fantasmas o espectros funciona tanto para establecer la nacionalidad como para cuestionarla. Al vaciar discursivamente el territorio físico de los indígenas y al trasladar a esos indígenas a espacios imaginativos o imaginarios blancos, la espectralización reclama el paisaje físico como territorio nacional y al mismo tiempo transforma el paisaje interior en territorio nacional. Los horrores de esta práctica discursiva son claros. Los indígenas que se transforman en espectros no pueden ser enterrados o evadidos, y el espectro de su desaparición forzada atormenta a la nación y la imaginación. Pero a pesar de la culpa nacional y el horror que estos espectros indígenas significan e inspiran, la escritura nacional los invoca obsesivamente. Para explicar esto, debemos pensar cuidadosamente sobre la naturaleza de los espectros, de las palabras y de los nacionalismos. Sexto, la espectralidad es una forma de vida, una vida póstuma o complementaria que comienza solo cuando todo está terminado. Por lo tanto, la espectralidad tiene, con respecto a la vida, la gracia incomparable y la astucia de lo que se completa, la cortesía y la precisión de quienes ya no tienen nada por delante. Pero también hay otro tipo de espectralidad que podemos llamar larvaria, que nace de no aceptar su propia condición, de olvidarla para fingir a toda costa que todavía tiene peso corporal y carne. Tales espectros larvales no viven solos, sino que buscan obstinadamente a las personas que los generaron a través de su mala conciencia. Si bien el primer tipo de espectralidad es perfecto, ya que no tiene nada que agregar a lo que ha dicho o hecho, los espectros larvales deben pretender tener un futuro para despejar un espacio para un cierto tormento de su propio pasado, para su propia incapacidad para comprender que de hecho han llegado a su finalización. Gracias. Claudio. Me pareció muy interesante tu propuesta porque recoge, yo creo que todo un debate que existe en la reflexión estética contemporánea, y estoy pensando en Jean-Louis Deot, ¿cierto? De la época de la desaparición, que hace todo un trabajo filosófico sobre el tema del detenido desaparecido y cómo el arte trata de rememorar eso, ¿te fijas? Entonces, pero claro, las fuentes de Jean-Louis Deot son más bien Derrida, son Lyotard y Benjamin, ¿ya? Entonces, yo no sé si tú has hecho algún intento de incorporar esas reflexiones también, te diga, en tu trabajo. No directamente en este, pero sí hay una experiencia de un trabajo que lo que hacía justamente era abordar el tema de esta espectralidad y siguiendo la línea de los autores que tú planteas, justamente para analizar las obras de detenidos desaparecidos, estas obras que aparecen sin rostro, digamos. Una serie de imágenes sin rostro. Entonces había un análisis en esa investigación bien interesante cómo se produce ese fenómeno de invisibilidad
visible, digamos, ¿no? Es decir, que se quiere mostrar algo pero no se muestra al mismo tiempo. Me parece que desde el punto de vista estético, que es donde se plantea, apunté porque no me acordaba justamente, ese es el autor que se usó en esa investigación, pero yo no lo he trabajado, tiene mucha relación con esto, porque en el fondo hay un esfuerzo por mostrar algo sin hacerlo, digamos. Porque hay algo en eso que se muestra que habla también del pasado y de lo que ha ocurrido y que ha sido traumático, porque en el fondo lo que pasó en esta región en la segunda mitad del siglo XIX es un trauma de proporciones mayores que probablemente permanece, y eso ya es materia de otro tipo de investigaciones, digamos, por otra disciplina, en cierto consciente colectivo, ¿no? O sea, tiene que haber algo de eso aquí, tampoco estamos hablando de siglos, digamos, ¿no? Y por lo tanto mucho de eso emerge en todas estas coyunturas que de pronto vemos. Eso de sentirnos, digamos, conmovidos por lo que pasa, mirándolo, digamos, con cierta distancia. No significa que tengamos que estar ahí, pero estoy diciendo que eso de que pasa allí algo, en una fuera, digamos, en un territorio determinado, que cada cierto tiempo nos reclama nuestra atención, digamos. Y se van produciendo una serie de acciones también en ese sentido, que probablemente son cada vez más colectivas, más amplias, no discuto eso, pero que no dejan de ser acciones, digamos, movidas por ese lamento, digamos, que históricamente venimos escuchando más o menos del mismo territorio, además. Y pensando en Marx, justamente cómo esto lleva, te fijas, a la crítica de todas nuestras nociones ligadas a archivo, museo, claro, biblioteca, que de alguna manera, te fijas, quieren mostrar algo, pero no mostrándolo, te fijas, y que es un recuerdo que se quiere instalar del pasado, ¿te fijas? Entonces uno diría, y el Museo Regional de la Araucanía, ¿qué nos dice de lo que pasa hoy día? O de lo que pasó. ¿Te fijas? O nuestras bibliotecas. Claro. ¿Te fijas? O las fotos que estamos permanentemente evocando en nuestras exposiciones. Sí. ¿Ah? Hay una... Muy importante eso, muy interesante reflexionarlo. Porque hasta no hace muy poco tiempo, de hecho el 2007, creo 2006-2007, en el Museo de la Ciudad de La Plata, que pasó a la Universidad de La Plata, creo que a principios del 2000, se estaban devolviendo los restos, digamos, de indígenas que fueron exhibidos allí durante mucho tiempo, a vista y paciencia de la gente, como casi trofeos, digamos, de una época traumática, digamos. Y se decidió el 2007, ayer, ¿no? Que lo mejor era devolverlo a las familias que pudieran reclamarlos, digamos. Pero estamos hablando de algo reciente. Entonces yo creo que ahí hay un rol... En Inglaterra también se devolvieron unos cuerpos claro. a Chile, acuérdate. Sí. Claro, de los indígenas fueguinos. Cuando estábamos afuera conversábamos, te dije yo, de un fantasma recorre Europa, el fantasma de él. Tú iniciaste diciendo si tu trabajo tenía de marxismo o no, ¿no? Por eso lo recuerdo. Y lo otro que recuerdo es esta, no sé cómo llamarlo, si paradoja o también producto fantasmagórico. La declaración, entiendo, dice proletarios del mundo unidos. Ese es el epígrafe, ¿no es cierto? Y proletarios del mundo unidos, ¿ya? Pero sucede que los proletarios en este momento están más fragmentados y divididos que nunca, en mi opinión. Siempre lo estuvieron. En cambio, ¿perdona? Siempre lo estuvieron. Bueno, pero por eso que te digo, proletarios del mundo unidos y arriba los pobres del mundo, unidos los esclavos sin pan, no sé qué más. Pero ¿quiénes son los que están unidos? Los grandes mercaderes, esos que no tienen patria y su único fin es el lucro y el dinero, unidos al armamentismo y vigilantes, a donde puede haber algo liberador, allá van con sus armamentos a matar, ¿no es cierto?, a seguir soyuzando. Y ese tipo de fantasma se hace realmente cuerpo material, que va más, que paradojalmente también es hasta como metafísico a lo mejor también, pero se da en la realidad palpable del mundo actual, que es totalmente antisolidario. Y donde no hay comunicación. Sí. Yo, claro,
quería justamente recordar eso porque en la tecnología, en el léxico, en el lenguaje marciano, con el concepto, la palabra espectro aparece ahí. Sí, claro, ahí. El manifiesto, entonces es interesante eso porque en realidad cuando articulas los espectros de Marx, de eso se toma. Pero, ¿sabes qué? Exactamente. Es interesante porque en ese textito, en el texto ese de Derrida, el fantasma es el fantasma de Shakespeare, ¿cierto? De Hamlet. Sí, así es. Y Es parte de la lo que pide es retribución. retribución. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importantísimo ahí que yo trato de ver, por ejemplo, en algunos intelectuales, artistas, intelectuales mapuches, que justamente están trabajando desde esa lógica de la venganza, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Añir, en David Añir, en Macur, ¿cierto? Ese subtítulo que es tan inquietante, ¿no? Venganza a raíz, ¿cierto? O sea, es interesante porque entonces este espectro es un espectro, justamente la idea de la aparición de aquel que pide retribución, digamos. ¿Cierto? Es interesante eso. Sí, es verdad. Sí, en el libro Espectros de Marx, justamente Derrida parte y se arranca de esa escena, digamos, de esa imagen. Y lo único que toma de Marx, justamente eso, esa frase comienza el manifiesto de un fantasma recorre Europa y el comunismo. ¿Te acuerdas que hay el juego de palabras, el conjurar? Conjurar, claro. En su doble sentido, ¿no? De llamar, pero también de articularse. Claro, conspirar. Para solicitar retribución. Claro. Es interesante ahí porque yo creo que ahora en este tipo de situaciones cuando justamente emerge el espectro, digamos, Sí, ¿no? absolutamente. Para pedir justamente retribución. Así es. ¿no? Lo que pasó ayer, por ejemplo, es una tontera lo que voy a decir, pero lo que pasó en el partido de fútbol, es decir, el minuto de Filet, toda esa problemática que se generó, toda esa cosa, y la hipocresía que aparece ahí, que emerge, digamos, ¿no? Que lo utilizaron las banderas, etcétera, es decir, el fantasma aparece ahí, digamos, ¿no? Pero sigue siendo algo. No ver el espectro, digamos, ¿no? Evitar la conjura. Exacto. Etcétera, ¿no? Porque en el fondo los personajes que aparecen ahí, en su condición indígena, como el Bocellur, que aparece, ¿cierto?, con su nombre, segundo apellido, digamos, Claro. Un tipo de indígena que forma parte de cierta, digamos, jet set, ¿no? Nacional, criollo, pero cuando se trata de otros que son considerados terroristas, digamos, es el otro extremo. Entonces queremos que surjan estos, pero que ojalá estos otros no. Claro. Entonces los tratamos de disociar cuando en realidad lo que estamos levantando en el discurso del estadio, ¿cierto? También es lo otro, digamos. Claro. O sea, está eso otro, pero no lo que queremos que no se vea eso otro. Claro, sí, Con complejo. Aparece Chapacase Exacto. mencionando a todos los futbolistas mapuches que han aportado al fútbol chileno. Es más irritante. Es triste, porque es indígena al que queremos, digamos. Eso nos parece bien. Se transforma finalmente en una especie como. Se espectaculariza Claro. el horror, se espectaculariza la indignidad, entonces que genera irritación, indignación. Sí, porque en el fondo es hablar de Catrillanca sin hablar de él. Porque en el fondo esa espectacularización tiene que ver con este hecho. Pero nunca se mencionan los futbolistas, que el tipo indígena a nosotros nos gusta, digamos, dice Chapacase en el fondo, que quisiéramos que fueran todos así, digamos. Es bien irritante como estuvo esa escena. ¿Cuál es? Álvaro. Carlos, bueno, entre muchas cosas en tu presentación, me recuerdo el discurso de Vicuña Maquena en 1868, llamando a la invasión de la Araucanía, donde habla del araucano, el araucano que identifica como que está atacando a la República. Dice, no el de Ercilla, el de carne y hueso. Ahí está, clarísimo. Sí, Ahí está clarísimo. Son dos. Ahí está. Y me acordé también de un artículo de Alcida Rita Ramos que se llama El indígena hiperreal, donde plantea otra dicotomía más espectral, que es la de lo que llama el indígena hologramático, construido por los
organismos de cooperación, Claro. los antropólogos y las ONG. Claro. ¿no? Y también ahí tienes Otra variante, otra digamos. variante de- Otra variante. Claro, Sería una tercera. hologramático, el Sería una holograma. tercera, digamos. Sí. Claro, sería una tercera. Y yo creo que, bueno, estaba pensando, estoy leyendo a Aristóteles, que me gusta mucho, en esta idea de que ella critica quienes intentan romper con los binarismos, finalmente terminan casados por el binarismo para construir su proyecto, Sí, no. su crítica, digamos, a la hegemonía binarista. Es una paradoja. Una paradoja. Necesito construir otro binarismo, no es que me aleje del binarismo, construyo mi propio binarismo. Es el riesgo. Porque al final, claro, es un recorrido, un trayecto, pero probablemente uno termine ese recorrido planteando... Porque ahí está lo que Derrida planteaba que era el problema de fondo. Él decía, el problema que hay es que no podemos pensar el mundo con las mismas categorías de siempre, porque eso nos va a dar el mismo nomás. Esa es la crítica que le hace a Foucault, la Claro. discusión que tiene Derrida con Foucault. Claro. Como Pero claro, esa imposibilidad, digamos, claro, y Butler en el fondo dice, claro, pero si las categorías son las mismas, usted me va a terminar reproduciendo otro binarismo porque es parte de Occidente, ¿no? Como dicen algunos autores, no sé si es Deleuze o Guattari, ¿no? Que es la máquina de Occidente, que es como una máquina de hacer dos, digamos, ¿no? Dicotómica, ¿cierto? Aparte de ese retorno a Wittgenstein en el final que estamos diciendo, del lenguaje universal, ¿por qué se piensa esto como desde la espectralidad o desde el trauma y no, por ejemplo, de la configuración también del tabú en cuanto a la historia oficial? ¿Por qué tenemos que tener como una historia coherente, narrativa, o política, social, desde la nación como un eje trauma, como una ruptura, ¿cachai? Si en definitiva lo que hay de Gibson no es una bombada así como que tiene cierta coherencia identitaria, eso más tal vez pasa por cierta pretensión normativa que está detrás de quien está haciendo la lectura. Creo que más bien tiene que ver con que aquí hay algo de lo que no se quiere hablar, ¿no? O sea, y lo que no se quiere hablar es la configuración, digamos, lacaniana, digamos, y también freudiana de entender esta configuración de esta cultura, tiene que ver con la invención de un tabú de la sociedad. Y hoy en día estamos frente a un tabú. El secreto de familia. El secreto de la familia. Sí, claro, por supuesto. Claro, nos están narrando. Sí, pero en ese sentido el tabú también es parte de esa lógica espectral, en el sentido de que es decir algo, porque el tabú siempre supone que estamos diciendo otras cosas que se asemejan, digamos. O sea, en el fondo hay un juego ahí de decir y no decir nunca eso, digamos. O sea, no decimos esa palabra, pero estamos diciendo otras cercanas que nos ayudan, porque no tenemos que usar eufemismo en el fondo para romper el tabú. Y en ese sentido, claro, hay algo veo yo, algo de espectralidad en el sentido de que estamos diciendo, no callamos, no hay silencio. O sea, hoy día las redes sociales, todo el mundo está hablando del tema. Uno puede decir, hoy hay un compromiso. Pero yo también creo que hay cosas que no se dicen. Nunca, digamos. O se pasa por al lado, digamos. Y una de las cuestiones que no se dice nunca aquí, por ejemplo, yo observo, es el tema del genocidio del siglo XIX. O sea, podemos ponerle otro nombre, digamos. Algunos dicen, no, pacificación no fue, ya, ok. Entonces, pero de ahí a lo que realmente es que es un genocidio, eso se evita también, yo creo. Entonces se le da otros nombres. Y ahí coincido contigo que hay un tabú ahí. Porque reconocerse genocida igual es algo duro, digamos, como sociedad. No, es impresentable, eso no se hace. No se puede. No, es como que el ministro quiere que es racista. No lo va a decir. No. Ok, quizás como voy a partir de otro lado como para tomar un poco lo que decía Basten, un poco desde esta como otra disciplina, ¿no? Tú hablaste de Abraham y Toro, ¿no? Son psicoanalistas franceses y ellos hablan del fantasma y la cripta. Claro, la otra línea. Y el fantasma, claro, es esto, como lo que tú dices, lo espectral, que es como un primer momento después del suceso traumático, de la herida, de lo que no puede ser hablado porque es muy doloroso. Pero después viene la cripta, que ya ni siquiera está el recuerdo de lo doloroso, sino que se sabe que ahí hay algo.
y ahí ese algo de lo cual no se puede hablar, ¿no? Claro. Y hay otros psicologistas franceses que también hacen, a propósito de Wittgenstein, parafrasean la frase de Wittgenstein, que dicen que lo que no puede ser dicho no puede ser callado y que por algún lado va a salir, ¿no? Eso como un elemento. A mí me pasó a fines del 2012 leer un artículo de Pedro Cayuqueo, en que Pedro Cayuqueo mencionaba la carta de Cornelio Saavedra y que decía que la guerra siempre es cruel, y el sufrimiento de Cornelio Saavedra es bastante, Sí. que la guerra siempre es cruel, pero que la guerra más cruel es la que se libra contra personas desarmadas, quemando sus campos, quemando sus casas. Y a las 2 semanas de haber leído eso, llego a la casa, abro la puerta y me encuentro con la imagen del incendio de los Luxemburgo en Macay. Entonces, que es como lo que en otras líneas llaman también el eterno retorno. Lo que no se resuelve se presenta, se vuelve a presentar. Y ahí da para mucho. Yo no, estoy como tirando ideas. ¿No? Sí, yo también. Pero... francamente. Como tiene mucho que ver esto con los fenómenos de la memoria colectiva. Y hubo un psicólogo, Ignacio Martín Baró, que era un psicólogo español, que murió en la matanza de la UCA de El Salvador. Y él planteaba que en la psicología antiooccidental se decía que el trauma, se insistía mucho que el trauma era un hecho individual. Y él decía que eso era tapar con el sol con un dedo, de que muchos traumas, sobre todo los latinoamericanos, eran traumas colectivos, era un trauma psicosocial, eran traumas que abarcaban a un colectivo. Entonces, yo creo que eso también está acá. Y desde que uno lee distintos textos a propósito de la zona, encuentra que en la zona acá mucha gente que viene de afuera encuentra un malestar. Sí. Eso como para... Yo no sé si estoy equivocado, por eso quiero planteártelo, porque tú estás planteando que estos historiales pasados esconden una trampa para nosotros que queremos liberarnos de algo, de ese trauma y proponer algo nuevo, pero que esconde una trampa. A lo mejor se mencionó cuando decíamos que nos volvemos al mundo de lo ordinario, y que porque al hacer eso estamos reproduciendo algo que ocurre en nuestra mente, que es transformarnos en estos territorios nacionales. Y así lo entiendo un poco, y esto me lleva, yo pensaba en la diferencia que hay cuando nosotros somos de estas áreas, de las ciencias sociales. Yo me imaginaba que cuando un grupo se pretende formar un proyecto político, no recurre tanto a la historia, sino que recurre a algo que está adelante. Nosotros tenemos una tendencia, no sé si será en el sentido que yo entendí lo que tú estabas planteando, yo no sé si estoy equivocado. Nosotros recurrimos a la historia o al pasado para poder plantear un proyecto. Y eso esconde algo, ¿cierto? Sí, claro. Lo que se está señalando. O sea, no podríamos llegar a algo nuevo porque no ha pasado. Claro, sí, lo que pasa es que al parecer ocurriría en la historia lo mismo que más ampliamente, por lo menos yo he leído, que se critica de la literatura, en el fondo de encarnar un proyecto nacional, digamos. O sea, al final, en mucha de la literatura, y pasa con la literatura peruana, digamos, que ha sido bastante descrita también esa situación, hay una recuperación de lo indígena, en el fondo, como parte de una cuestión nacional, digamos. No es contra, o sea, uno podría pensar una literatura antinacional o una historia antinacional, digamos, sería interesante, pero siempre uno está volviendo a ese origen, digamos, del ser nación. Y la discusión a veces es cómo se hizo eso, digamos, cómo se llevó a cabo el proyecto, si fue
bueno, fue malo, a algunos les parece correcto, a otros no, pero estamos volviendo a esa imagen nacional. No sé, digamos, no sé cómo se podría construir una cuestión diferente. Pero da la impresión de que, bueno, Foucault ayuda mucho en eso, pero estoy pensando en algo concreto como proyecto. Habría que seguir un poco esa secuencia. Lo que está escribiendo, por ejemplo, Pairicán, todo eso puede ser muy interesante y podría ser esta lógica de una historia no nacional, o para no decir antinacional, ¿no? Pero no nacional. Contrahistoria. O contrahistoria, diría. Exacto, una contrahistoria. Porque el resto son historias siempre que... Defensores políticos. Claro, exacto. Es político de entrada, digamos. Sí. Ahí no sé quién estaba moviendo, estaba compañero y después la... No, de ahí no, atrás. Sí, y después la... Que claro, uno dice la mirada al pasado rigurosamente a veces no es necesaria para levantar, digamos, aspiraciones. Pero ahí también hay que distinguir cuál es la rigurosidad finalmente, porque también se puede estar apelando, de hecho, pareciera que así, a una memoria, justamente como mencionaba, una memoria, una historia, un pasado, pero que está en los libros, está en la oralidad de la familia, en la biografía de mi padre, de mi abuelo, y hay una historia muy potente que creo que el motor, digamos, y el motivo, la fuerza que orienta a las proyecciones a futuro. Esa distinción entre historiografía, digamos... Sí, claro, y la historia, sí, toda la razón. De hecho, esa distinción es la que permitiría la posibilidad del otro, digamos, si no podríamos pensar que se podría levantar algo distinto. Un trabajo interesante, ¿no? De contrahistoria, como lo señala ahí el compañero, ¿no? Haciendo honor al único marxista que se ha escuchado aquí. Sí, de ahí estoy notando, estoy afiliando. Yo, déjeme, en el último libro de Pairicán, ¿sí? No sé cuándo se presentó, a veces el año pasado, o tal vez pero la biografía de Catileo, del año pasado. Entonces ahí hay un gesto que tiene que ver con lo que se dice, digamos, ¿no? Es decir, hay que escribir la historia de un asesinado, ¿no? Claro. Y ahí es la familia la que le pide a este intelectual no gusta hacer lo que escriba la biografía. Entonces hay como un gesto político. Sí, completamente. Iba a decir, sí. Un comentario respecto a lo que estaban comentando, digamos, la representación del indígena o la indígena en la literatura en función de este proyecto Nación, creo que tiene que igual complementarse con los tipos de traducciones que se estaban haciendo en la época. El tema de la traducción no es menor tampoco. No solo el tipo de libro que se está escribiendo en el contexto nacional, sino cuáles son los libros que están llegando y siendo traducidos en ese momento histórico, que tiene que ver también con un proyecto político, pero también la otra vez estuve leyendo un texto sobre la traducción del marxismo, volviendo al tema como de este conversatorio, en Argentina. De alguna u otra forma eso permitiría dar un espectro amplio de, no se trata solo de una representación espectral, fantasmagórica, sino que también estaban habiendo de alguna u otra forma representaciones como forma de resistencia, muchas veces por medio de la traducción. Y eso permitiría no verlo desde un punto de vista tan desde la dominación, sino también este tipo de literatura o de traducciones que se estaban produciendo en otros espacios que están resistiendo también a este proyecto, o se está imaginando este proyecto desde otro punto de vista también. Toda la razón, sí. Los registros distintos, las traducciones influyen mucho en eso. Claro, no estamos hablando de producción nacional aislada, también hay unas traducciones que están llegando. ¿Qué tipo de traducciones? ¿Cómo? ¿Qué se estaba censurando en estas traducciones? Sí, claro, todo eso, porque es nuestra base. Sí. Una disertación en la Universidad de Santiago acerca de los grupos editoriales, por ejemplo. y que son también como grupos de poder que pretenden incidir en que las publicaciones de los libros no son solamente el libro que se publica, sino que el grupo editorial que publica, que tú parece que también manejas eso, cierta ese sentido. Sí, bueno, sí, también. Bueno, lo que lo plantea compañera es eso, o sea, en esa época sin duda que hay un control editorial, no cabe duda, digamos, que también está influyendo con lo que está circulando. Y a lo que ves que
igual me imagino, no desconozco el tema, pero deben haber otro tipo, no solo, a lo que veo es que igual estaría interesante ver esa misma temática, pero rompiéndolo un poco para no caer en la victimización, sino también ver qué es lo que estaba pasando como modo de resistencia a este imaginario que se estaba creando. Claro, sí. ¿Y cuánto de eso circuló realmente? Porque es probable que poco, y hay que buscar fuentes ahí. En memoria chilena no creo, ¿no? Pero podría haber algún lugar donde uno encuentre por ahí esos textos disidentes. Bien, ¿estamos? Un aplauso, Carlos. Gracias. Una larga jornada, entonces evidentemente hablar al último ya prácticamente es difícil de poder, digamos, decir algo que sea verdaderamente interesante, porque muchas de las cosas ya de alguna manera se han dicho y las ponencias que Olga y Patricio han expuesto de alguna manera sirven de contexto a esta controversia que me parece a mí, ¿cierto?, como estudioso del pensamiento latinoamericano, que es una de las más interesantes, porque de alguna manera opone, ¿cierto?, a dos grandes intelectuales que están al origen de dos corrientes que hoy día están presentes en el pensamiento latinoamericano, que viene de los 70 y que se sigue, digamos, ¿cierto?, reelaborando hasta el día de hoy, a pesar que Enrique Dussel ya tenga una edad avanzada, ¿cierto? Entonces con esto me refiero, ¿cierto?, a Enrique Dussel, filósofo argentino, sin lugar a duda el filósofo latinoamericano más prolífico, ¿ya?, que está al origen de una corriente de la filosofía de la liberación. Yo preferiría hablar de una corriente que yo le llamaría de la filosofía argentina de la liberación, ¿ya? Y en este campo Dussel ha escrito fácilmente unos 30 o 40 libros y por tanto uno podría decir es sin lugar a duda el autor latinoamericano más prolífico y además el más traducido a prácticamente todos los idiomas actuales. Entonces eso ya da cierto un peso relevante, digamos, al aporte que ha hecho Enrique Dussel al pensamiento latinoamericano, y se contrapone, ¿cierto?, al filósofo cubano-alemán Raúl Forné Betancourt, ¿cierto?, que en su origen cubano él reivindica, ¿cierto?, con mucha antelación a Dussel, una relación a Marx y al marxismo que va a oponerlos en una disputa amical, y a veces no tan amical como ocurre entre los grandes intelectuales. Entonces, ¿cuál sería, diríamos, el tema? Y yo simplemente lo evoco para que ustedes, digamos, después si se interesan pudieran profundizarlo. Hay un libro muy relevante que escribió Raúl Forné, publicado en el año 2001 en México, que se llama Transformación del marxismo, ¿cierto? Historia del marxismo en América Latina. ¿Y cuál es la tesis que Raúl Forné quiere desarrollar? Él quiere plantear la idea de que el marxismo no sería una corriente exógena al pensamiento latinoamericano. Y él entonces va a hacer toda una suerte de genealogía, ¿cierto?, no simplemente de la aplicación del marxismo, como sería una lectura de decir, el marxismo llegó y fue usado, ¿cierto?, para fines políticos, ideológicos u otros, sino que él va a decir, aquí el marxismo va a ser reelaborado, recreado, ¿ya?, y va a tener ciertas dimensiones que no ha tenido en otras partes del mundo, ¿ya? Entonces él va a distinguir, digamos, varios momentos en este libro, simplemente así evoco muy rápidamente ya algunas de las etapas que él plantea. Él dice que el marxismo ya se puede rastrear en el pensamiento de distintos autores en América Latina ya entre 1861 y 1883. O sea, muy reciente, o sea, estamos diciendo un Marx que recién, digamos, ya está terminando con su producción, ¿cierto? Y ya está siendo recepcionado y recreado, ¿ya? Y va dando ejemplos por distintos países. Un segundo hito sería lo que él llama la primera transformación del marxismo en América Latina, lo que él llama el socialismo positivo, ¿ya? Y él pone como fecha 1884-1917.
Y va dando ejemplos de distintos autores en distintos países. ¿Ya? Después, un otro hito tiene que ver con la presencia dominante del marxismo ortodoxo 1918-19, 1929, y que tiene que ver claramente con el triunfo de la revolución, ¿cierto?, rusa, y cómo eso va a germinar en distintos, ¿cierto?, proyectos de los partidos comunistas en América Latina. Un otro hito sería la transformación maritequiana del marxismo, y que sin lugar a duda para Fournet representa una de las producciones más originales que ha tenido el marxismo en América Latina, ¿ya? Y le dedica un largo tiempo. Y además aquí aprovecho, ¿cierto?, de referir también a un texto muy relevante, probablemente el mejor trabajo que se ha escrito sobre Mariátegui, de alguien que no tiene nada de marxista como es David Sobrevilla, que se llama El marxismo de Mariátegui y su aplicación a los 7 ensayos. Un estudio interpretativo de toda la obra de Mariátegui, mostrando cuáles son las tesis novedosas que tiene Mariátegui frente, digamos, ¿cierto?, al marxismo. Bueno, y acercándonos a nuestra época, ¿cierto?, siglo XX, la polémica filosófica universitaria, dice Fournet, en torno al marxismo, de 1930 a 1958, y el hito, ¿cierto?, que se representaría el marxismo ya hasta prácticamente nuestros días, ¿cierto?, y que habría sido interesante haberlo discutido con Olga, ¿cierto?, que es la renovación de la teoría marxista a partir de 1959. Entonces, aquí aparece una tesis bien potente, porque en la concepción, y se nota aquí que Raúl Fournet está hablando de su origen cubano, él dice que la revolución cubana representa, a pesar de todo lo que se ha dicho, una renovación indiscutible del marxismo, ¿ya? Y eso debido fundamentalmente al aporte que hace, ¿cierto?, Ernesto Guevara, ¿cierto?, que él lo considera en algunos de los textos casi, no diría al mismo nivel de un Mariátegui, pero diciendo son probablemente los 2 o 3 personajes más importantes del pensamiento latinoamericano que han renovado de una manera sustantiva el marxismo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿dónde aparece la controversia? Enrique Dussel, desde los años finales de la década de los 60, él está empeñado, ¿cierto?, en elaborar lo que él llama un método para fundar una filosofía de la liberación. Muy apoyado, ¿cierto?, en una lectura, ¿cierto?, de los grandes pensadores franceses, particularmente Hegel, Heidegger y Levinas. Bueno, y la gran tesis de Enrique Dussel es que finalmente la gran tesis, ¿cierto?, que está presente en el marxismo le viene a Marx de una idea hegeliana basada, ¿cierto?, en una concepción de la realidad en su totalidad. Por tanto, él va a oponer de una manera fuerte, ¿cierto?, ese pensamiento hegeliano versus, ¿cierto?, la lectura de Heidegger y particularmente de Levinas. ¿Por qué Levinas? Porque Levinas es el único, según él, que ha descubierto el tema de la alteridad. Dicho eso, entonces, en esa concepción que es naciente de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel se opone terminantemente al marxismo. Y se opone fundamentalmente por esa concepción totalizadora que le viene de Hegel. Pero Fournet es mucho más duro, porque dice, en realidad, Enrique Dussel está haciendo aquí una concesión demasiado grande, ¿cierto?, a la cultura conservadora argentina, y particularmente le saca en cara, ¿cierto?, su pasado de ser un católico, ¿cierto?, vinculado a las tesis de la metafísica atomista. O sea, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de argumentos, no ad hominem, pero demostrando de dónde viene cada uno. Bueno, lo que es interesante es que ese punto de partida de Dussel se va a ver sustancialmente modificado
cuando Dussel parte al exilio a México en el año 1974 y empieza entonces a leer de una manera sistemática, ¿cierto?, el pensamiento de Marx. Entonces uno podría decir, y esa es la tesis de Fournet, Dussel parte siendo no marxista, más bien antimarxista, y se va haciendo de a poco marxista en la medida que va leyendo la obra de Marx. Pero ¿cómo lo va a hacer desde el punto de vista teórico? Porque si en Marx está presente, ¿cierto?, ese modelo hegeliano de la totalidad, él tiene que descubrir una manera de interpretar a Marx de una manera que en él aparezcan algunas ideas relevantes relativas a la exterioridad, que de alguna manera él lo va a asimilar luego a la visión de la alteridad de Levinas. Ese concepto de la exterioridad supone entonces una relectura de Hegel de parte del Schelling tardío que le permite repensar entonces de otra manera a Hegel. Y es ahí entonces donde aparece la gran controversia sobre hasta dónde, ¿cierto?, podemos seguir el concepto dialéctico, ¿cierto?, de un cierto marxismo, y hasta dónde no hay que repensar otras categorías como las que él va a proponer, una particularmente interesante que va a ser el método analéctico. Con ese método analéctico, entonces, Enrique Dussel se va a concentrar en una lectura, digamos, de Marx, y simplemente yo les menciono, ¿cierto?, para que ustedes vean, además, este estilo estricto, riguroso de Enrique, durante, ¿cierto?, los años, ¿cierto?, 80, él va a escribir aproximadamente 4 libros que son hoy día leídos, ¿cierto?, no solo en el pensamiento latinoamericano, sino que en muchas universidades del primer mundo, ¿cierto? Un libro, el año 85, La producción teórica de Marx. Un segundo libro, Hacia un mar desconocido, un comentario de los manuscritos de 1861-1863, en el año 88. Y finalmente, ¿cierto?, ya su interpretación más decisiva, que se llama El Marx definitivo, del año 1990. Eso solo para mencionar 3 de los libros, ¿cierto?, que le han significado a Dussel una transformación de una filosofía de la liberación inspirada, ¿cierto?, en una concepción antimarxista, y que lo va haciendo poco a poco llevar a asumir algunas tesis centrales, pero no de cualquier tipo de marxismo, sino que de un marxismo que de alguna manera le permite descubrir algunas categorías por las cuales Marx no puede ser leído desde Hegel. Y ahí entonces entramos ya en una discusión ya de alto tonelaje, ¿cierto?, pero que ya por la altura ¿cierto?, del tiempo que llevamos no vale la pena desarrollar. Si nosotros ahora vemos ya la postura que tendría Dussel en relación a Fournet, ¿ya? Fournet ciertamente ha escrito este libro y muchos otros en relación, ¿cierto?, a una perspectiva política de lo que son los contextos culturales, y donde él reivindica como una categoría central la cuestión de la praxis, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde le viene a Fournet Betancourt, ¿cierto?, esta relación entre praxis y contexto? Y fundamentalmente ahí hay que aludir a otro tipo de inspiración también del primer mundo que está muy presente en Raúl Fournet, que es el Sartre de la crítica de la razón dialéctica. Entonces, en definitiva, ¿cierto?, la crítica que haría Dussel, ¿cierto?, a Fournet, es que él de alguna manera, ¿cierto?, al destacar tan fuertemente una propuesta basada, ¿cierto?, en la práctica histórica y en las luchas de resistencia de los pueblos y de las minorías, él está perdiendo, y ahí se entronca una cuestión que ya planteaba Álvaro Bello hace poco, se plantea la dificultad de hasta dónde podemos hacer una crítica universal de un sistema hegemónico, hoy por hoy la economía capitalista hegemónica. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer eso desde las luchas de los pueblos? Para Dussel, la concepción que Raúl Fournet tiene, no tiene la capacidad de ser filosofía mundial. Y entonces ahí viene una discusión entre ellos
qué es lo que se puede llamar una filosofía mundial, qué es lo que se puede llamar una filosofía contextual. ¿Ya? Bueno, termino diciendo simplemente lo siguiente. Dussel es sin lugar a duda uno de los pensadores que ha hecho una relectura extraordinariamente novedosa de los Grundrisse de Marx. ¿Ya? Y en eso yo creo que él ha ido mucho antes que Negri y que otros ciertos autores que hoy día son muy leídos, ¿cierto?, a repensar Marx desde categorías que permiten entender hoy día la complejidad que tiene el sistema mundo, y en ese sentido me parece que su visión del marxismo es tremendamente creativa, y eso apoya la tesis, ¿cierto?, de Raúl Forné, diciendo que Dussel sería el último latinoamericano que logra recrear el marxismo, a pesar de las diferencias que tiene, ¿cierto? O sea, Dussel estaría ubicado en la misma perspectiva que ubicamos a Mariátegui, ¿cierto?, que ubicamos a Ernesto Guevara, que podemos ubicar a Sánchez Vázquez y a otros, digamos, grandes marxistas latinoamericanos, que no se han contentado solo con hacer exégesis, sino que han recreado algunas de las categorías principales de Marx. Y eso a mí me parece tremendamente relevante, porque sin lugar a duda en el pensamiento latinoamericano de los 70 hasta nuestros días, Marx es sin lugar a duda un autor, digamos, que cruza buena parte del pensamiento latinoamericano. Si uno tuviera tiempo y pudiera entrar a discutir a otros autores, uno podría decir el aporte que hace un Arturo Andrés Roy con su concepción de la historia de las ideas, también pasa por una reelaboración de una metodología de las ideas que se inspira en buena parte también del pensamiento marxista. Entonces, eso simplemente para decir cómo yo veo desde mi perspectiva de estudioso del pensamiento latinoamericano la actualidad de Marx y del modo como ha sido leído y revisado por estos autores, ¿cierto?, algunos ya que están viejitos, ¿cierto?, pero que siguen dando de hablar por la relevancia de su planteo. ¿Ya? Muchas gracias. Moderador. Ricardo, gusto escucharte desde hace tiempo. No. Una pregunta que a lo mejor si hubiera estado Olga también hubiera sido interesante que la pudiera responder algo ella. Tengo la impresión de que en el marxismo argentino hay una impronta bien grande del trotskismo. Sí. Y de hecho, yo diría que el Che es más bien trotskista. Y tengo la idea que Dussel también, no sé, estoy blufeando. ¿Qué planteas tú? ¿Ves ese cruce con Trotsky en el pensamiento trotskista? De hecho, la forma que tiene, la forma de pensar la guerrilla latinoamericana desde, en este caso, yo sé que tu tema ahora no era Che Guevara, pero es el foquismo, el entrismo, todas esas posturas que son bien del trotskismo aparecen muy fuerte en el Che. Y tengo la impresión de que en Argentina, claramente, la recepción del Che es tal vez una de las más importantes en América Latina, más que en otros países. Mira, antes de responderte eso, yo daría una vuelta previa por un debate que tienen también Dussel con Horacio Ceruti Gulber. Ceruti se fue a México y hizo una tesis bastante importante, pero también de cierta manera tendenciosa, donde él acusa así directamente a Dussel de ser un populista. ¿Bien? Entonces uno podría decir que todo el intento de relectura que hace Dussel del pensamiento de Marx tiene que ver con responder a esa cuestión, para decir yo no soy populista como otros, ¿cierto?, y yo más bien estoy en el camino de ir a encontrarme con Marx viniendo desde Levinas. ¿Ya? Bueno, pero cuando tú me haces esa pregunta, yo tendría que llevarte, digamos, a algunos textos donde Dussel recoge el triunfo de algunas de las revoluciones, ¿cierto?, de los 90, en particular, por ejemplo, la de los sandinistas. Y
Dussel es bien cuidadoso respecto de la relevancia que tiene la lucha armada para el logro de la revolución. De alguna manera hay algo de su pensamiento levinasiano y de alguna manera de su antiguo catolicismo que le impide pensar, ¿cierto?, que la lucha guerrillera puede ser, digamos, la estrategia fundamental para llegar al poder. Y él entonces más bien hace una reelaboración a partir de un concepto de clase, pero en un sistema de clase incorporado en lo que él llama las luchas populares. Entonces, el concepto de pueblo lo reinterpreta en clave marxista. Entonces, de alguna forma uno podría decir, la guerrilla, la lucha armada para poder llegar al poder, solamente sería como el momento definitivo para lograr hacer triunfar un proyecto revolucionario. No es un objetivo per se, digamos. No es un objetivo per se. Y eso aparece muy claramente en su famosa ética de la liberación en tiempos de la exclusión y globalización. La lucha armada siempre para Dussel ha sido un tema muy, muy preciso, ¿te fijas? Por tanto, hay una reivindicación de la política como una cuestión central para alcanzar el poder. Y ahí hay unos 4 tomos que ha publicado muy significativos de política de la liberación, que van desde el 2005 hasta el 2010. ¿Ya? Y al estilo de Dussel, 4 tomos tremendos, te fijas, que hace un análisis de buena parte de la discusión actual. Y escrito así, ¿eh? Sí, así es. Profesor, Claudio creo que está en la lucha por... Más que una consulta, perdón, es una reflexión o compartir una tesis que he venido trabajando, que tiene que ver con introducir el método anadialéctico o analéctico de Dussel como concepto basal de la comunicología latinoamericana, siendo que no se explicita, por lo menos en toda la revisión de la literatura que yo he elaborado no está explicitado. Porque es súper interesante, ya que en esa definición de lo que es anadialéctico, ¿cierto? Está siempre la dimensión de la escucha, sí, y la dimensión de lo dialógico, sí, del encuentro con el otro. Sí. Desde la década de los 70, el pensamiento comunicacional latinoamericano justamente lo que posiciona es una reformulación completa del paradigma dominante que venía desde Aristóteles y que se consolida en el paradigma norteamericano de la comunicación, sí, que es ese enfoque de la comunicación persuasiva. sí. Y Beltrán, que se le atribuye una especie de comunicología liberadora, dice que hay que despedirse de Aristóteles, tiene un texto muy bonito que se llama Adiós Aristóteles, y crea un modelo comunicacional que entronca directamente con los presupuestos del método anadialéctico según mi lectura. Sí. Y esa tesis, creo yo, que hay que trabajar. Sí. Está ahí. Yo la he ido desarrollando en algunas líneas, he ido aportando en algunos trabajos que tendrían que salir, en las clases también, y creo que ahí hay un elemento interesante, Sí. que como el pensamiento comunicacional latinoamericano tributa a esa axiología que está inserta en el método anadialéctico de Dussel. Sí, sí. Yo seguiría tu hipótesis y simplemente agregaría lo siguiente. Cuando hablamos de anadialéctico o analéctica, como a veces lo usan en los textos, está queriendo romper la lógica de la totalidad para dar cuenta de algo nuevo que adviene. Por eso más allá de, ¿cierto? Entonces es como pensar en las potencialidades que tendría, digamos, un modelo comunicativo para no ser más repetición de algo que ya se conoce, sino que también de un proyecto innovador. Y si tú quieres, podríamos decir utópico. Claro. ¿Ya? Porque parte del modelo anadialéctico, a diferencia del dialéctico, que es afirmación-negación, esta es negación por negación para afirmación. Involucra otra dimensionalidad. Y ahí está eso que señala. Ahora, ahí hay ahora sí hay un problema, digamos, desde el punto de vista de los supuestos mismos, porque cuando Dussel habla de analéctica, está tratando de hacer coincidir dos perspectivas metafísicas que no son fácilmente, digamos, asimilables. Una que es la analogía de Tomás de Aquino, que es, digamos, el gran filósofo, ¿cierto?,
católico del siglo XIII, y por otro lado la dialéctica hegeliana, que ya sabemos que la cuestiona por las derivaciones que va a tener en el concepto marxista, ya entendido como pensamiento de totalidad. Entonces, pero ahí yo creo que hay mucho que decir y explorar. Gracias. Patricio. Profesor, a mí me pasa con Enrique Dussel que, bueno, no es que me pasa, el mismo, no sé si clasificarlo desde su inicio como decolonial. Creo que él, con el tiempo, fue acercándose a esta perspectiva, más que perspectiva a este grupo, ¿no? Que son ciertos sujetos ya bien identificados, ¿no? que han llevado adelante este pensamiento, ¿no? de descolonización, ¿cierto? Y bien representativo del otro. Y Dussel, en sus últimas actuaciones públicas, ha tenido algunas acciones que igual uno queda así como un poco perplejo, y no sé cuál es su opinión. Me refiero exactamente a la intervención que él hace en Venezuela, con la creación de un instituto decolonial junto a Ramón Grosfoguel, que sabemos que Ramón Grosfoguel tiene esa cualidad, ¿no? de ser bien representativa del otro. ¿Qué opina usted de...? Mira, es un tema bien espinudo, ¿eh? Porque yo creo que, bueno... Sí. Sí, Le aviso. Sí, por eso mismo. Es bien espinudo por lo siguiente. Porque en general yo diría que los grandes maestros, cuando ya están en posesión de sus tesis más elaboradas, ¿ya? Siempre van a reinterpretar su proyecto en términos como de decir, a mí nunca se me ha quedado nada afuera. ¿Te fijas? Entonces, cuando, por ejemplo, para seguir lo que estaba exponiendo de la controversia con Raúl Forné, cuando Raúl Forné le dice, pero la filosofía de la liberación ha olvidado las culturas indígenas y populares, ¿ah? En referencia a Rodolfo Puch, que es para los argentinos un autor maldito. Y maldito porque Puch lo que viene a instalar, ¿cierto?, es el discurso de la otredad, del mestizo, del indígena. ¿Te fijas? Saca la filosofía, ¿cierto?, ya de la universidad bonaerense y te la lleva, digamos, allá a la quebrada de Humahuaca. ¿Te fijas? Y frente a eso, la élite académica argentina simplemente no duda, ¿cierto?, en expulsar a Rodolfo Puch, ¿cierto?, de la vida académica. Y le inventa una serie yo diría, de estereotipos, lo quieren asociar con el peronismo de derecha, ¿te fijas? Entonces, yo de verdad lo encuentro espinudo porque yo leyendo a Puch no encuentro nada de lo que se le ha criticado ni por Dussel, ni por Roy, ni por Cerruti. Y yo tengo que hacer una confesión, que yo durante varios años me hice conocido en Argentina por ser, digamos, no solo un conocedor de Puch, sino que decirle a los propios argentinos, ustedes están criticando a un autor que no leen. Y eso, decirlo en Argentina, es entrar, digamos, a una pelea así de entre grandes. Entonces, la pregunta de esta gente es decir, ¿quién es este filósofo chileno que nos viene a decir a nosotros, ¿ya?, si leemos o no leemos? Pero era evidente, ¿ya? Roy lo reconoció, Cerruti también lo reconoció, Dussel es más duro y a él le cuesta decir eso, pero en verdad no han leído a Puch. Entonces, frente a la pregunta tuya, que tú dices, bueno, hoy día, ¿cierto?, Enrique Dussel, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, en una vinculación con el pensamiento decolonial. Claro, puede ser, pero la pregunta es, ¿cuánto de decolonial existe en el pensamiento de Puch y en qué momento aparece? ¿Te fijas? Entonces, si nosotros pusiéramos en balanza, ya que yo estaba hablando de Raúl Forné en controversia con Enrique Dussel, yo pienso de veras que si hay sinergia entre la perspectiva decolonial y alguna otra, yo creo que está más fuertemente expresada en la perspectiva intercultural. Mientras que en la filosofía de la liberación es más complicado,
Porque Dussel permanentemente insiste en que él quiere hablar a nombre de las víctimas. ¿Te fijas? Entonces él, de alguna manera, ¿cierto? Aunque después lo matiza y todo lo demás, él se considera el filósofo crítico que está hablando a nombre de la comunidad de los que han sufrido. Pero eso no es pensamiento decolonial para nada. La pregunta es, digamos, ¿y es que las víctimas pueden hablar por sí mismas? Pensemos nosotros aquí en el caso del Gualmapu. Es que hoy día el pueblo mapuche necesita de nosotros los intelectuales para hablar de sus necesidades, de sus demandas, no, de ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que hacer si queremos ir al encuentro de ese pensamiento de resistencia y de lucha, es decir, ¿cuál es nuestro trabajo al interior de la sociedad dominante, de nuestras universidades, ¿cierto?, occidentalizadas, para generar espacios para ir al encuentro de ese pensamiento? Pero ya no tenemos que hablar a nombre de ellos. ¿Ves? Y ahí entonces hay una diferencia fuerte entre Forné Betancourt y Enrique Dussel. Forné se dedica y trabaja con todas las universidades culturales y está en todos los lugares más significativos donde hay lucha indígena. Enrique Dussel, no digo que no lo haga, pero no tiene, digamos, cierto, esa perspectiva de ponerse en una actitud de escucha de la otra edad. Paradojal. Sí, con el propio método que plantea. Exactamente. Pero bueno, todos los pensadores tenemos también zonas así a veces de ambigüedad, ¿te fijas? Yo sé que, claro, si Enrique estuviera aquí, él me diría que yo estoy equivocado, ¿cierto? Pero yo he leído su obra y yo puedo decir en qué momento ciertas cosas aparecen y qué cosas no. Además, yo he estado en varios encuentros en América Latina y en Europa, y hoy día está claramente en un cierto ambiente intelectual, la decolonialidad aparece, ¿cierto?, como un lenguaje políticamente y académicamente correcto. Todos quieren ser decoloniales. ¿Te fijas? Y cuando entonces empieza a aparecer eso, uno dice, bueno, a ver, aclaremos, digamos, ¿de qué decolonialidad estamos hablando? ¿Te fijas? Porque Castro Gómez no es Walter Miñolo, ¿te fijas? No. Ya, y Maldonado no es este acá, entonces hay que empezar a tallar fino, ¿te fijas? ¿Ya? Hay que hacer limpiar ahí. Exactamente. Claro, y además volvemos a la cuestión del marxismo. ¿Cuál es la postura que asume, te fijas, un pensamiento decolonial frente al marxismo ya en América Latina? Y ahí también hay muchas cuestiones que no quedan para nada claras. Por lo menos en Walter Miñolo el asunto es como para discutirlo. Por ejemplo, el papel que cumple Daniel Quijano es totalmente diferente. No, claro. Otra. Claro, lo que pasa es cuando estos movimientos van tomando fuerza, ellos quieren de alguna manera apropiarse de tradiciones que no son necesariamente las propias, pero es para decir, todos estos autores son de esta corriente, ¿te fijas? Entonces, yo sé, te fijas, porque tengo relaciones cercanas con Raúl Forné y también con Enrique, que todo el mundo está fascinado de ir a un seminario, a un conversatorio, a un diálogo con los decoloniales. Y todos se sienten tan decoloniales, pero uno, claro, que tiene el hábito de la sutileza, uno se da cuenta que hay muchos matices que hacer. Bien. Gracias,